Vamos a la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, preste atención porque vamos a meditar sobre cómo vencer gigantes. Cómo vencer gigantes. Suena bastante pretencioso venir y decir que vamos a enseñar a vencer gigantes, pero no soy yo, es la palabra la que nos instruye, es la palabra de Dios la que nos muestra que esto es posible, y todos los que hemos creído en un Cristo vencedor, porque usted no tiene un Cristo derrotado, Cristo venció en la cruz de Calvario, y si usted tiene un Cristo vencedor, usted tiene que aprender del Señor cómo vencer en batalla, principalmente esas batallas que resultan imposibles en su capacidad. Capítulo 17, vamos a leer un par de versículos para dar fundamento a nuestra meditación. Lea conmigo del verso 4. Verso 4. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Padre, damos gracias en esta hora, invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que pueda ministrar la mente y el corazón de todos sus hijos e hijas, presentes como los que se conectan desde sus hogares, podamos entender su palabra, crecer en la fe y aprender, Señor, a derrotar en batalla toda adversidad que la vida nos ponga, en el nombre de Jesús. Con acción de gracias oramos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, puede tomar su asiento. Usted conoce la historia, y es que los filisteos, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, habían salido una vez más. Fíjese bien, una vez más, no era la primera vez que ellos se enfrentaban, y en algunas ocasiones pues habían los filisteos vencido a los israelitas, porque la vida del pueblo de Dios siempre ha sido así. Cuando el pueblo se agarra de la mano de Dios, siempre hay victoria. Pero cuando el pueblo tiene una racha, yo no entiendo bien ese volado de las rachas del TikTok, ¿verdad? Pero la racha es cuando usted va y si le va bien, y tiene una racha de buena suerte. Yo eso es lo que entiendo por racha. La cosa es que cuando ya lleva varias a favor, el ser humano se le sube el pavo real, se nos sube la viruta a la cabeza. Y entonces el pueblo de Israel, cuando ya llevaba buenas rachas de victoria, siempre sucedía que terminaban ellos creyendo que ellos eran los campeones, que ellos eran los vencedores, y su corazón se apartaba de Dios. ¿De qué manera? Nosotros acá, si traemos a nuestra vida cristiana actual, todos los que estamos aquí dependemos de Dios. ¿Amén o no amén? Pero en la semana no va a venir a culto. ¿Por qué? Porque tiene que atender el negocio, porque tiene que lavar la ropa en casa, porque tiene que... Y usted podrá decir, pastor, pero eso no quiere decir que yo no dependa de Dios. ¿Qué pesa más? ¿Los hechos o las palabras? Si yo digo, yo dependo de Dios, pero no tuve tiempo toda la semana para venir a adorar a Dios, porque ¿por qué venimos a un culto? Venimos a adorarle a Él. Venimos en gratitud a reconocer que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Esto es solamente lenguaje y sentir de los creyentes. Ayer, cuando ya nos íbamos, yo trataba de recordar al grupo de evangelismo, hermanos, en esto creemos. Esto yo, a manera de terapia, de estrategia, ¿verdad? Todo el que es servidor es obligación que vaya. Pero no se trata de imposición. Se trata solamente de que usted le ponga amor a lo que hace para Jesús, lo que usted hace para Dios. O sea, mi trabajo es guiarle en esa enseñanza. Como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, no es que yo me esté poniendo en calidad de perfecto, pero yo tengo 26 años de estar en esto, y el solo hecho de seguir aquí muestra que hemos tratado no solo de hablar, sino de hacer, porque la Biblia dice que no seamos solo oidores, sino
hacedores. Entonces, ¿qué ha hecho usted para marcar una diferencia en su vida de lo que antes usted era con Dios y ahora el pacto que usted tiene? ¿Cuántos tienen un trato con Dios? ¿En dónde usted ve reflejado la firmeza de ese pacto? En sus decisiones, hermano, en sus convicciones, en lo que usted ahora hace para el Señor que antes no hacía. Y cuando nosotros nos descuidamos un poquito, nuestra naturaleza no tiende a entregarnos más a Dios, tiende a alejarnos. ¿Por qué? Porque nos enfriamos, porque somos carne, somos humanos y la carne tiene pasiones, tiene deseos. Si usted no ha desayunado, usted tiene hambre. Usted ya, ¿a qué hora va a terminar el culto? Porque ya tiene hambre. ¿Me entiende? Ya no se diga si empezamos a pensar en otras pasiones o en otros deseos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su trasfondo, a su pasado, ¿verdad? Porque no todos tienen las mismas pasiones, no todos tenemos las mismas debilidades, pero todos somos carne. O sea, aquí lo que estamos aprendiendo es cómo caminar de la mano del Espíritu de Dios, cómo vivir nuestra vida como creyentes. Entonces los enemigos habían venido y pues ya no era primera vez, solo que hoy había una novedad. ¿Cuál? Traían a un demonio de casi 3 metros de alto, Goliat de Gat. Este era de los hijos de los anaseos, del pueblo de Anac, pueblo de gigantes, que cuando en tiempos de Moisés, dice la Escritura que cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Caleb, el otro príncipe de uno de los pueblos de Israel, que tuvo su mente y su corazón dispuestos a Jehová, porque fue Josué y Caleb los únicos 2 entre 12 de los espías que fueron enviados a Canaán para inspeccionar la tierra antes de la conquista. Pero solo fue Josué y Caleb los que le creyeron a Dios. Mandaron 12, un príncipe de cada tribu, y cuando regresaron, 10 de los 12 hablaron mal. No, hombre, si eso es imposible, eso está ocupado. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Siempre el pueblo renegando, siempre el pueblo no creyéndole a Dios. Entonces fue Josué y Caleb quienes le creyeron a Dios y dijeron: no, vamos, dijeron, vamos, porque si Jehová se agradare de nosotros, nos entregará a nuestros enemigos como un bocado de pan. Y esa es la actitud del que le cree a Dios. Y esa es la actitud del que va a vencer cualquier situación que la vida le ponga enfrente. Y yo sé que todos aquí tenemos situaciones. Algunos está batallando contra una enfermedad, otro está batallando contra deudas, otro está batallando contra problemas existenciales porque tal vez padece de depresión, otro está batallando contra sus debilidades y pasiones. Todos tenemos un Goliat delante de nuestra vida que nos impide avanzar hacia la bendición de Dios. ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Todos. Y muchas veces sus batallas no son externas, a veces son externas, una enfermedad, o sea, que vino de afuera, que aunque usted me diga, sí, pero está en mi cuerpo, sí, pero no nació así, o sea, es un factor externo. Las deudas, la desintegración familiar. Yo les contaba esta semana que platicábamos con una madre de familia que tiene a su pequeña en el colegio, porque la maestra me dijo: mire, voy a citar a esta mamá, la niña ha decaído mucho, habíamos avanzado bastante, ella había mejorado, pero ahora, además de bajar en su rendimiento académico, muestra muchos signos de violencia, es muy violenta. Y como es una niña bastante grandecita, se suena hasta a los varones, y ella les pega. Entonces, la maestra estaba con la inquietud de por qué ese cambio de la pequeña. Y llamamos a la mamá, y entonces platicando, resulta que el papá, cuando anda bolo,
se pone a hostigar a la criatura, a decirle, vos no sos mi hija, yo no te quiero. Y la mamá, por su trabajo, viaja, parece, o tiene turnos. La cosa es que se queda solo al cuido del papá. ¿Se puede usted imaginar que la niña con el papá mañana, tarde y noche, y el tata minándole la cabeza, diciéndole, no te quiero, no sos mi hija, sos aquí, sos allá, y le pega y la maltrata? Ya cuando le pasa la surumbera, ya entonces, ay hija, mira, perdóname, ¿verdad? Y se la lleva al parque y le compra todo lo que ella le pide. Entonces, un conflicto total. Y tratando de entender, y le digo yo a la hermana, mire, ustedes se congregan en alguna iglesia. Antes venía aquí, me dijo. ¿Y por qué dejó de venir? ¿Por qué se echó para atrás? En esa silla está su victoria ante cualquier Goliat de su vida. El Goliat que esa señora está enfrentando ahorita es esa disensión en su hogar. No es su marido, porque acuérdese que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia. Es un error cuando nosotros decimos, es que ese tal por cual me cae mal, es que esa persona en el trabajo me ha puesto en mal, es que esa persona en la iglesia me perturba en mi servicio. No, señor, usted no ha aprendido a pelear las batallas espirituales. Usted no ha entendido quién es el Goliat que se para delante de usted. Por eso es importante este tema, es importante esta enseñanza. Pero ¿qué dijo la hermana? Antes venía aquí. ¿Y por qué ya no? Yo le digo, mire, por favor, acérquese a Dios. Usted necesita ayuda. Usted necesita ayuda. Tiene que buscar ayuda. Estamos para servirle, pero si no confía en una guía espiritual, busque un psicólogo. Por último, busque la procuraduría, pues, porque si el hombre está ejerciendo una violencia intrafamiliar, vaya y busque ayuda. Y la señora dice, no. ¿Cuándo va a vencer su Goliat? Nunca. Está viviendo en derrota. Y así cada caso. Usted podrá hablarme de una enfermedad. Yo he platicado con personas que fueron diagnosticados de cáncer y desde el primer momento empezaron a orar, empezaron a clamar, empezaron a buscar el rostro de Dios. Y he platicado con otras personas que dicen, no, yo ya me voy. No, yo ya me quiero descansar. La vez pasada un hermano, durante muchos años, él fumó y él padecía de sus problemas de tos. Un día fue a parar al hospital, le hacen los estudios más profundos, le encuentran una sombra en los pulmones, le hacen análisis y le diagnostican cáncer. Le dan la respuesta el martes y el sábado lo estábamos velando, hermano. Pasó años con sus padecimientos, pasó años que se enfermaba de una tos recurrente, pero cuando le dijeron es cáncer, se derrumbó tanto, se tiró a la derrota, pero de martes, Dios sabe que no le miento. Pastor, fíjese que me han encontrado esto. Bueno, hermano, vamos a luchar. No, que mire que yo estoy triste, que por qué me pasa. Fumó toda su vida. De repente el sábado me habla, pastor, fulano murió. Y lo vamos a velar hoy en la noche. Es impresionante cómo, de acuerdo a su actitud ante la batalla, va a ser su resultado. Si usted ante las batallas se tira y se rinde, se declara en derrota, va a perder. Va a perder, ya perdió. Nosotros no predicamos ni mucho menos practicamos una negación. No se preocupe, hermano, no hay enfermedad, no hay problema, no hay angustia, porque Cristo está con nosotros. ¿Cómo no? Sí la hay. Claro que la hay. Hay problemas, hay disensión familiar, hay ataques espirituales, pero en Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura. ¿Está dispuesto a ir a la batalla? Porque cuando un soldado va a la batalla sintiéndose derrotado, no puede. Solo a recibir va a ir, solo a caer va a ir. Usted tiene que ir a la batalla
con la actitud determinada de que usted va a salir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. Y por eso es que la enseñanza va enfocada, le hemos titulado el sermón Aprendiendo, porque pareciera mentira, pero muchos no aprenden. Muchos no aprenden. Lo primero que hacen cuando viene una dificultad es dejar de congregarse. Lo primero, porque el ánimo decae. Yo me acuerdo cuando hay un señor, hay un pastor muy de mucha trascendencia, de mucho dinero, de un ministerio muy fuerte, muy grande, el pastor Luis Morales. Usted va a ver en sus páginas Luis Morales Ministries. Cuando este señor, cuando estuvo la cuarentena por el COVID, él hablaba mucho y es bastante influencer, ahí aparece en las redes sociales. Algo abusivo el maestro, porque aparece dando tratamientos, medicamentos y no es doctor. Y lo que le cayó bien a una persona no necesariamente le va a caer bien a otra, ¿verdad? Es valor de matar a alguien, porque como hay gente que todos se andan tragando, si le dicen que de pollo le va a caer bien, allá van y se lo toman también, porque hay gente que de todo prueba. Pues la cosa es que este señor, yo me acuerdo que cuando él enfermó del COVID y se puso bastante mal, y de milagro salió, estuvo cerca, la vio cerca, y él decía, lo más peligroso, decía, para los cristianos cuando enferman de COVID, acuérdese, ahorita ya la gente anda con gripe, capaz que ya le encontraron que es COVID y viene a culto y allá anda para arriba y para abajo. En el 2020, o sea, era una psicosis tremenda, era otra historia. La cosa es que él dice, lo más duro cuando un creyente enferma de COVID es la depresión en la que cae. Porque cayendo en depresión, usted no quiere orar. Y entonces nosotros, pasado el 2021, enfermé de COVID con mi esposa. Y es mentira. Aflicción sí da. Pues sí, porque ya a mis 35 años ya uno se preocupa, ¿me entiende? Me acuerdo esa tarde farbullosa cuando me dijeron positivo para COVID. A ti fue porque te salió primero, ¿verdad? Que ella se había puesto malita y fue una cuestión así un poco confusa cuando estaba ¿cómo se llamaba? Una de las variantes que hubo que era bien fuerte y bien rápida. La cosa es que nosotros creíamos que era una gripe normal y sí salió con COVID. Nos avisaron como a las 6 de la tarde del resultado. A esa hora he salido yo para San Salvador a buscar un hospital que tuviera laboratorio 24 horas, a hacerme la prueba yo también, los dos con COVID. Y sí, da agüite, da aflicción. Tenemos nuestros hijos en casa, ellos estaban bien, no queríamos contagiarlos, pues, pero no, esa depresión que dice Luis Morales, no. Estábamos orando, confiando en el Señor. Y yo después tratando de comprender, porque cuando alguien está en depresión, es cierto que no dan ganas de orar. Lo que estoy diciendo es que el COVID no te da depresión. Y él volvía a revisar los videos de él y él decía, es que la depresión que da el COVID, no, lo que pasa es que el pastor es grande, en fama. Y él salió desde que comenzó el COVID a anunciar un montón de cosas. Y muchas veces pasa que nosotros creemos que porque estamos al servicio de Dios, a nosotros no nos va a llegar el quebranto. Y cuando nos damos en los dientes, porque la fe no nos convierte en personas blindadas, no nos convierte en Avengers con superpoderes, y cuando viene la prueba, si usted no está bien parado en Cristo y entiende que somos carne, que del polvo venimos y al polvo volveremos, entonces usted se deprime. ¿Me doy a entender, hermanos? Ninguna enfermedad, ninguna situación trae aparejada como un síntoma la depresión. La depresión da cuando usted siente, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Cíñase como varón o como varona. Sí, ¿y usted qué cree, pues? ¿Que va a vivir eternamente sobre la faz de la tierra?
Si nosotros vivimos por misericordia, y misericordia es recibir lo que no merecemos, porque si Dios nos ajustara cuentas de acuerdo a lo que merecemos, yo creo que no amanecemos un día más. Por la bondad de Jehová, dice aquel corito, no hemos sido consumidos. Entonces no se me achicopale, ni se me dé a la derrota, porque justamente eso le pasó al pueblo de Israel. Todos, hasta el gran Saúl, rey de Israel, que tiempo atrás se había ensoberbecido y que dijo, no, si para qué vamos a esperar al pastor, si aquí yo puedo predicar, y él se puso a hacer las funciones que no le correspondía hacer, porque en el Antiguo Testamento, acuérdese que era mucho más estricto. En el Antiguo Testamento hubo muchas personas que blasfemaron y cayeron muertos en el instante. Aquí ya nos hubiéramos muerto todos si el Señor nos matara por algo indebido que pudiéramos decir. Entonces, el Saúl, los soldados de Israel, dice la Escritura, que estaban humillados, estaban amedrentados, porque venían los filisteos, que vengan si ya no los hemos sonado antes. Pero va apareciendo un demonio de 3 metros, de los descendientes de Anac, y entonces dice, vea por favor, un detalle a entender: gigantes, para los que son nuevos en la fe o que no han escuchado esta explicación, no es como los gigantes como King Kong y Godzilla, como el cuento de Juanito y los frijoles mágicos. No, eran hombres grandes. De hecho, con la descripción que la Biblia da, que dice 6 codos, el codo es esto, ¿ve? Nosotros tenemos la costumbre de 3/4 y un gemen, dije alguna. No sé cuál es. ¿Cuál es el gemen? Así, es el. Vaya, ya ve. Patrón de medida. ¿Cuál? Aquí el inglés, el no sé qué, el no sé cuál. Entonces, este es patrón pipil, ¿verdad? Sí. Pues, entonces, vemos nosotros el codo. El codo es esto, que de acuerdo a la costumbre romana o a la griega podía ser de 30 centímetros o 45 centímetros. Entonces el gigante tenía 6 codos y un palmo, ese sí lo conocemos. Entonces más o menos es 2,75. Más o menos Goliat medía de 2,75 metros a 3 metros de alto. Con solo que usted vea un diablo de esa altura, evitemos, no te quiero hacer daño. Cálmate que no quiero problemas. Pero no solo era grande. Más adelante usted va a ver cuando dice que es uno preparado para la guerra desde niño. Aparte que era un guerrero, era un soldado. No es lo mismo el golpe de un hombre normal que el golpe de un guerrero. Esa práctica, ese deporte de la MMA, ¿saben ustedes? Donde pelean dentro de una jaula, el octágono, las Mixed Martial Arts, las artes marciales mixtas. Una de las peleas así más sorprendentes que ha habido en esa categoría, en ese deporte, en esa disciplina, vienen los peleadores y uno se agacha porque buscan mucho írsele a la cintura para tirarlo al suelo, y el otro lo recibe de un rodillazo y le ha quebrado el cráneo y le ha quedado pacha la cabeza de un solo golpe. Y el pobre peleador creo que quedó en coma, y lo peor de todo, que quedó vivo. Digo peor porque no desear que se muera, pero se puede imaginar usted. Entonces es impresionante, de un solo golpe. Entonces no es lo mismo el golpe de una persona normal, un hombre, por mucho que trabaje con lo físico, ¿verdad?, que trabaje con sus manos, que de un guerrero. Ellos se entrenan de 8 a 10 horas diarias, dando. O sea, de un golpe pueden matar a una persona. Entonces Goliat no solo era grande, era preparado para la guerra. Hermanos, es que cuando hablamos de imposible, yo creo que hasta la mente se nos queda corta. Entonces dice, traía de ribete un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, el peso de la cota era 5,000 ciclos de bronce. La cota es una camisa metálica que ellos utilizaban, que era justamente metal, a pesar que los volvía más lentos, porque como eran épocas de espada, que ellos peleaban con espada, entonces esa cota de malla les permitía la posibilidad. Si los agarraban de lleno, no.
pero permitía la posibilidad que se chispara la espada, que al pegar la espada le sirviera en alguna medida de escudo, ¿me entienden? Entonces, por eso es que usaban eso. Dice, sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, tenía hierro en sus lanzas. Robocop se quedaba pachito. El Terminator es paja comparado con Goliat. Entonces, dice, verso 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos su siervo. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Usted dirá, pastor, pero yo nunca me he visto ante una pelea con un hombre de este tipo. Y cuando el médico le dice, aquí están el resultado de sus análisis, y cuando llega la notificación del juzgado por una acusación que pueda llevar cárcel, cuando viene la cita en el juzgado de familia que va a definir si el hogar se terminó, cuando viene la notificación de la escuela donde le dicen que su hijo va a ser expulsado, bueno, ya no se puede eso, pero las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida son tan diversas, y de lo que estamos hablando hoy es de que usted tenga las herramientas y aprenda cómo enfrentar aún aquellas que son completamente fuera de su alcance. Porque ya les he contado, cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, hay una premisa en Derecho que dice, el que puede lo más, puede lo menos. ¿Lo repite conmigo? El que puede lo más, puede lo menos. Si un juez tiene la potestad de dejar libre a una persona, pues también tiene las facultades de poder hacer otras cuestiones más pequeñas. Entonces el que puede lo más, puede lo menos. Si usted es dueño de su propiedad, el que es dueño, usted puede venderla, alquilarla, regalarla, puede sembrar arbolitos, claro que puede. ¿Cómo va a creer? Si puede disponer de la totalidad de la propiedad, ¿cómo no va a disponer de un pedazo? El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, pregunto, ¿cuántos tienen un Dios de lo imposible? ¿Sí? ¿Cree usted que Dios es capaz de darle lo imposible a usted? Si Dios es Dios de lo imposible, ¿podrá Dios darnos también las cosas que son posibles? Claro que puede, porque el que puede lo más, puede lo menos. Si usted aprende a pelear las batallas imposibles, usted no va a ser derrotado ante una situación que sea posible. ¿Se entiende el punto? Aquí la cosa es aprender a pelear, aprender a enfrentar las batallas, principalmente desde la perspectiva espiritual. Entonces, Saúl y el pueblo humillados. Yo pregunto, y mire cómo funciona esto. El gigante viene y les dice, ¿no soy yo el filisteo? Mándenme a uno. Y nos vamos uno a uno. ¿Para qué va a morir tanta gente? Porque claro, toda batalla, hermanos, esto es una lección en la vida, evite problemas. Es mejor no entrar en batalla. Pero si usted va a entrar en una batalla, usted tiene que estar seguro que va a ir a traer. Usted tiene que estar seguro que no va a dejar posibilidad que el otro se levante. Y pastor, ¿y eso cómo lo entiendo? Ay, que Dios me lo ilumine. Yo le estoy diciendo que lo mejor es no se mete en batalla. Esta semana me llamaba una hermana, me decía, yo tengo un problema legal con esto, pero me he dado cuenta que también hay otra persona involucrada, yo quiero ir a demandar a la otra persona, y yo le digo, no se meten dos pleitos al mismo tiempo. O sea, con uno es el problema, que hay un derecho en litigio, el otro sí metió cuchara, sí merece que lo denuncie, que lo meta preso, pero tiene la fuerza, tiene la capacidad de agarrarse con dos al mismo tiempo. Mejor no. El consejo es no lo haga. ¿Por qué?
una batalla es desgastante, una batalla siempre lleva 50-50. Te voy a dar duro. Me acuerdo cuando uno estaba cipote, te voy a dar en la trompa. Nos vamos a dar, decía el otro. Y a mí me costó mucho asimilar eso, porque como yo siempre practiqué deporte de pelea, entonces uno va con aquella agresividad que solo a traer va. Y me topé más de alguna vez con alguien que uno decía, te voy a hacer, nos vamos a. ¿Por qué? Si es que la posibilidad es 50-50. ¿Usted cree que a traer va y no sabe si nomás entra y le bajan los dientes en la primera pescosada? Aquí yo tuve una hermanita que estaba peleando al marido con la amante. Me dijo, pastor, yo sé quién es, yo la quiero ir a agarrar del pelo y yo quiero que usted me oriente, pero que me diga que está bien, yo le voy a dar en la trompa. Y le dije, hermana, no lo haga. Como cristiana, usted no puede involucrarse en esos escándalos. Usted tiene que doblar rodillas, pelee la batalla espiritual. Pero como la gente viene a hablar con uno queriendo que uno le diga, sí, hermana, vaya, déle en la trompa, deje la pelona a puros jalones de pelea. Y entonces la señora, ¿qué hizo? Salió y, porque me dijo, yo ya fui donde un psicólogo y el psicólogo me dijo que me saque la espina. Claro, es que no pretenda que la teología funcione igual que la psicología, mucho menos la antropología. Se tiene que entender usted a quién le está preguntando. Usted pregunta al psicólogo y el psicólogo le va a ayudar a que usted sea feliz. Ay, yo siento que me gustan los de mi mismo sexo. Dale, niña, sé feliz, le va a decir el psicólogo. Por eso es que hay un montón de maricones ahora, ¿verdad? Porque toda la psicología, la sociedad dice, dele, usted siente que es una mariposa, vuele. Entonces, pero usted busca la palabra de Dios, varón y hembra los creó. Eso dice la Escritura. ¿Me entiendes? Entonces son totalmente diferentes. La hermanita quería que el consejo espiritual fuera alineado con el consejo del psicólogo. No, hermana, no funciona así. Mi consejo no lo haga. Y todavía le dije, acuérdese que tanto cabe la posibilidad que usted devane a la otra, como cabe la posibilidad que la penquee en todas. Allá los días vino, pastor, que no le hice caso, y allá me la encontré por el parque, y lo peor que andaba con su niño chiquito. Y yo me le fui encima y la agarré del pelo y le va metiendo una gran tastaseada a la otra a ella. Que la pobre criatura, el pobre niño, llorando, imagínense usted viendo a la mamá que la tenían dándole. No. Mire, las batallas del creyente no son basadas en el orgullo. Las batallas del creyente no son por trompudos. Nuestras batallas son espirituales. Y lo primero que usted necesita para tener el respaldo del Espíritu es aprender a humillarse. En el Señor las cosas son, no nos gusta, porque de mí es la venganza, dice Jehová. Cállese, bájele, deje las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera que usted puede tener una victoria rotunda. Porque Jehová de la batalla va delante de usted. Pero usted cree que usted puede, el Señor es un caballero. Dios es, esto por favor apréndaselo con todo lo que eso implica. Dios, acuérdese que si hay normas de educación, ¿quién creó todo? Dios. Dios es educado. Dios es Dios. Usted le está hablando a una persona y la persona no le presta atención, ¿qué es lo lógico hacer? Ya no le diga nada, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos dice, no, pero es que tal cosa que no, como que son esos hijos respondones que toda la vida creen tener la razón. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay esta mañana acá? Escuche, aprenda a escuchar, aprenda a escuchar. Cuando usted escucha la voz de su padre, le va a ir bien, hombre. No hay manera que usted fracase, no hay manera que usted sea derrotado si usted se deja guiar por su padre. No, que no sé qué, que yo creo, va, ¿y qué sucede? Viene la derrota. Entonces, el pueblo ya habían enfrentado a los filisteos antes. Ahora viene este diablo, este Goliat, y les dice, no, ¿para qué nos vamos a dar todo? Que mándenme a uno, a ver si es cierto. Y entonces los otros se amedrentaron, cualquiera. Yo digo, ¿y por qué será?
que no aparecieron unos 10, unos 20, le dijeron, ¿qué? ¿Cuál tu tía? Que nos vamos a dar una con uno, vení para acá, échenle 20 a ese grande y démonos con los demás. Y no, ya se habían dado antes, pues. Pero en esta ocasión la amenaza lo tenía humillado. ¿Cuántos aquí alguna vez han visto la mano de Dios ante alguna dificultad? ¿Cuántos aquí alguna vez han enfrentado batallas confiando en las promesas del Espíritu de Dios? Y entonces, ¿por qué se me acobarda hoy? Entonces, ¿por qué ahora siente que no va a poder? ¿Sabe por qué? Porque le está escuchando las palabras de Goliat. Porque así trabaja el enemigo. Él es el engañador. No vas a poder. Ya vas a ver, esta vez no salís. Si nos ha sacado de 10, el mismo que nos dio la victoria en 10 batallas anteriores, es el mismo que nos la dará en la 11, en la 12 y en las que vengan. Porque en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que tenemos que confiar. Y como soldados hay que entender que las probabilidades nosotros podemos caer si es la decisión de Dios que nuestros días terminen, pero el soldado cae en batalla. El soldado no se echa para atrás. El soldado va y enfrenta la batalla. Nosotros nos vamos a ir el día que mi Señor ha determinado, no el día que aparezca un diablo diciéndole que usted se va a morir y que está fracasado. No es así. Dice entonces, verso 12, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén, tenía de Judá, y el papá de David tenía 8 hijos, dice. Ya era un hombre viejo. Verso 13, los 3 hijos mayores se habían ido para seguir a Saúl, eran soldados. Eliab el primogénito, el segundo era Abinadab, el tercero era Sama. 14, David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante ¿cuánto? 40 días. ¿Cuánto tarda resolver un problema? El tiempo no es de Goliat, el tiempo es de Jehová. Goliat solo va a estar amedrentándote. Goliat solo va a estar tratando de botarte la fe, de humillarte. Pero eso sí, quítese ya ese pensamiento irresponsable, diría yo, de creer que usted va a vencer en batalla si usted camina con Goliat. Porque como vivimos en los tiempos donde si usted cuestiona, donde si usted pone el dedo en la llaga, eso es hate. Y usted tira hate y usted es un hater. Y entonces no, porque ahora todo está bien. Ay, amigas, les cuento que he encontrado el verdadero amor. Ay, amiga, gracias, nos alegramos contigo. Sí, ¿y qué hiciste con tu esposo? Lo boté. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tu respaldo, te va a ir bien. Ay, les cuento que Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque me encontré una bolsa con dinero. Yo una vez me encontré una bolsa con pisto encima. Pagando estaba y me dice la cajera, mire, me dijo, no se le olvide su bolsa. Cabal aquí a la par. Era una, como esa mariconera. ¿Cuántos se acuerdan de lo? Feo el nombre, ¿verdad? Por eso yo nunca anduve. Pero es así, una bolsa de cuero. Y entonces le digo, me dice, pagué y ya yo agarré la cosa. No se le olvide su bolsa, me dijo la muchacha. No, esa no es mi bolsa. ¿Cómo no? Me dijo. Ahorita que usted vino, no la vaya a dejar ahí. Y vengo yo, abro la bolsa, topada de fajos de billetes. No le dije, no es mía. ¿Cómo no? Me dijo la muchacha, si nadie más ha venido. Sí, pero no es mío. No. ¿Yo para qué me voy a? Sí, gracias, ¿cómo no? Aquí voy. Hermano, Dios me ha bendecido. Aquí está mi diezmo de lo que me robé. No, que no funciona así. No funciona así. Así se lo robó la muchacha, ya así llamar, no sé, no me importa, no era mío, yo problemas no quiero. Dios es suficiente, ¿me entiende? Muy diferente. Ahora, si lo encuentro en mi escritorio, aleluya. No, tampoco, de la iglesia. Me refiero al hecho de que no nos hagamos los desentendidos, de que nos va a ir bien haciendo trinquetadas. No es así. Yo quisiera decirle que sí, que chivo fuera, que haciendo trinquetadas y viviendo como nos da la gana, Dios nos va a prosperar. No, Señor. ¿Por qué estaba humillado el pueblo? Precisamente por las trinquetadas que había hecho Saúl, que había apartado su corazón de Dios y se había llevado de encuentro al pueblo. ¿Y cómo estaban? Humillados. Humillados. Entonces viene y dice, verso 17,
Isaí le dijo a David, mira, les mandó a dejar comida allá a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Y cuando David llega, oye lo que el gigante decía, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán a este hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David siente que le hierve la sangre cuando oía que Goliat blasfemaba el nombre de Jehová. Y dice todavía David: ¿y cómo es que va a estar humillando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y cómo estaban los escuadrones? Debajo de la mesa, asustados. Porque yo le voy a decir algo, y esto por favor no se le olvide. ¿Cuáles son los escuadrones del Dios viviente hoy por hoy? Son ustedes. Somos su pueblo. Y muchas veces el pueblo de Dios está amedrentado. Decir Dios es bueno cuando todo sale bien, eso perdóneme, lo dice cualquiera. Pero decir Dios es bueno cuando usted está bajo ataque, cuando usted está delante del gigante, eso solamente lo pudo decir David, porque quiero que vaya conmigo de retroceso a donde cerrábamos el sermón de la semana pasada, capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. David tenía este celo de Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque David había sido ungido, diga conmigo, ungido. Pero la unción en el Antiguo Testamento demandaba que llegara un profeta y que derramara aceite sobre la persona que Dios quería utilizar. La unción en el Nuevo Testamento sucede cuando usted recibe a Cristo. Entonces, ¿cuántos aquí están ungidos por el Espíritu de Dios? No, solo como dos dicen amén. ¿Cuántos aquí están ungidos por la presencia de Dios en su vida? ¿Lo cree usted? Es que si usted no lo cree, usted es como los soldados que estaban amedrentados, atemorizados, y solo con ver al gigante adelante ya se daban por derrotados. Pero cuando viene uno, Dios no necesitaba 100, 200, 1000, Dios solo ocupó a uno. ¿Quién es ese que blasfema el nombre de Dios y que arremete contra las huestes de Jehová? ¿De dónde vino ese celo? ¿De dónde vino esa furia, ese coraje? Porque no es que David no tuviera miedo. Y él dijo: yo iré y pelearé con él. Y los hermanos le dijeron: no, estás loco, bicho, cállate, hombre. Si sos el menor de nosotros, ni nosotros 7 queremos enfrentar a ese. Pero como David no confiaba en sus hermanos o en sus compañeros, David confiaba en la unción de Dios sobre su vida, en el poder del Espíritu Santo de lo que haría sobre él. En eso estaba confiado David. Usted va a enfrentar batallas en su vida, los jóvenes, los adultos. La vida es un campo de batalla, pero el reto es aprender a pelearlo no en su fuerza, no por quien está con usted, sino por la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Se lo digo con 26 años de batalla. Yo soy alguien que evita las batallas, pero cuando han habido situaciones difíciles, me han querido matar. Hemos enfrentado batallas de progreso, hemos enfrentado batallas de salud, y hasta aquí la mano de Dios siempre ha sido fiel. Dios es fiel, iglesia. En Cristo usted no pierde una batalla. Entonces dice, vea por favor, fue llevado donde Saúl, verso 32, dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa del siervo, a causa de él. Tu siervo irá, peleará con el filisteo. Le dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho, él es un hombre ¿desde cuándo? Desde su juventud. Miren, hermanos, hay momentos donde usted no tiene que hacerle caso ni a su propia familia. Sus hermanos ya habían querido desalentarlo. Hay momentos donde usted no le tiene que hacer caso ni siquiera a las personas que puedan ser su referente. Si usted viene y me pregunta a mí, yo le digo no, pero Dios le dijo sí, ¿a quién le va a hacer caso? Hágale caso a Dios. Yo he tenido a veces desatinos en el consejo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios.
Solo le voy a pedir algo. Vea el panorama completo. David no andaba chueco. David estaba tomado de la mano de Dios. Cuando comenzó la conquista de Canaán de parte de Israel y Dios le dijo a Josué que preparara al pueblo porque iban a ir a la primer batalla. Antes de esa batalla de Jericó, ¿quién había liderado al pueblo? Moisés. Ahora Josué estaba aprendiendo ya a ejercer. Él había aprendido a la par de Moisés, pero ahora le tocaba liderar al pueblo, que siempre ha sido duro, que siempre ha sido difícil, y ahora iban a ir a la batalla contra Jericó. Y entonces le dio una orden: santificaos, porque Jehová hará maravillas. ¿Cuántos quieren vencer en sus batallas? Santificaos. Josué 3:5, si la memoria no me falla, que me falla bastante. Josué 3:5. Solo dejo este punto claro. Dice: y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla mañana entre vosotros. ¿Cuál era la maravilla? Iban a ir a la batalla y los muros tenían que caer, y no había fuerza humana que pudiera derribar aquellos muros. Pero ¿cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Límpiese. Limpie su camino. No vaya a la batalla en pecado, pues se lo voy a decir en buen cristiano tradicional. Acuérdese que nueva es cada mañana su misericordia, pero usted va llevando el lastre de sus debilidades, solo a caer va a ir. Volvamos a Goliat, a David y Goliat. Le ponen una armadura, los hermanos le dijeron no vayas, el rey le dijo no vayas, pero Dios le dijo anda. Dios le dijo anda. ¿No tenía miedo? Claro que tenía miedo. ¿Por qué? Porque acuérdese que, pásese al verso 40, tomó su cayado en su mano, escogió ¿cuántas? 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántas piedras tomó? ¿Cuánto Goliat había? Pastor, lo que pasa es que David tenía una fe que él dijo: si 4 gigantes más aparecen, a los 4 me voy a hacer. No, esa es mentira. Ya le dije que las batallas del cristiano no son por trompudo. Cae más fácil un trompudo que alguien que tenga una discapacidad. Sí, que yo aquí, que yo allá, que yo allá, que se estrella por estar vanagloriándose. Acuérdese que Dios doblega al soberbio, lo abate. Y nosotros abatir sentimos que es la aflicción. No, los asientos de los carros son abatibles. ¿Qué hace el asiento? ¡Plup! Cuando Dios ve a un soberbio, rapidito lo pone boca abajo. La interpretación teológica de por qué David agarró 5 piedras es por su humanidad. Él no iba en su humanidad, pero ahí estaba su humanidad. O sea, el agüite nos lo echamos pues. Coraje no es no tener miedo, coraje es agarrar sus temores, confiar en las promesas y el respaldo del Señor e ir adelante. Ese es coraje. Y viene el otro y le dice el filisteo, fíjese bien, el verso 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y le dijo luego el filisteo a David: ponga atención, porque si usted es una persona que se amedrenta con las palabras, si usted es una persona que lo asustan con el petate del muerto, si usted es una persona que se asusta cuando ve al perro ladrar, y hay un dicho que dice que perro que ladra no muerde, pero si usted ve a un pitbull o a un rottweiler ladrando, hermano, yo creo que nadie le va a decir: no, qué chucho, aquí yo te... ¿Cuál? Claro que da miedo. Y viene el Goliat y le dice, verso 44: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. O sea, hermano, si de solo ver ese animal daba miedo y oír todo lo que le va a hacer, ay, no mames. Ay, nomás le da la garrotera del Chavo del 8. Pero como no es en su fuerza, sino que es confiando en el respaldo del Señor, en el nombre de Jesús yo estoy sano, en el nombre de Jesús yo estoy sano, como dijo una hermanita aquí,
Hermanos, quiero testificarles que Dios me ha sanado del dolor de mi espalda. Ay, le hizo la hermana. Dijo, la hermana, no, dijo, así doy testimonio yo. Vaya. Así que para la gloria del Señor, hermanos, yo estoy sana. Yo estoy sana. Y se fue para su casa. Y yo, pues a veces los hermanos le meten gol a uno porque no les gusta anticipar el testimonio. Y yo no la hubiera pasado, porque era notorio que todavía andaba el gran dolor. Y entonces, bueno, hermanos, la gloria del Señor, dije yo, ¿verdad? Sí, mejor oremos. Y al siguiente sábado volvió a venir la hermana, pero ya venía caminando normal. Hermanos, dijo, yo no sé si ustedes se percataron, pero yo te di testimonio hace 8 días y a mí me dolía todavía la espalda. Y yo, no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pues yo les quiero testificar, dijo, que yo por fe me declaré sana y vine a dar testimonio que era sana. Y cuando caminaba de regreso a mi casa, porque vivo a 4 cuadras y me vine caminando con el gran dolor de espalda, cuando iba de regreso a mi casa, el dolor desapareció. Y fui sana desde aquel momento y ahora sí les quiero testificar que ya no me duele ya la hermana. Dios es así. ¿Quién le dijo a la hermana? Porque hasta se nos filtró, porque si ella hubiera hablado conmigo antes, no la dejó pasar a dar testimonio. Pero cuando Dios está en control, hermano, aunque le digan que no, si Dios ha dicho sí, es porque el milagro va a suceder, es porque el milagro va a ser otorgado. Dice entonces, porque nos pasamos del tiempo, dijo David al filisteo. Por eso es que tiene que entender usted que su hablar es poderoso. Usted tiene que aprender a hablar conforme a lo que la palabra dice, no conforme a lo que el problema, el filisteo, el médico le ha dicho. Hable palabras de fe, declare esa sanidad, declare esa provisión y sepa que está en batalla. No estoy diciendo solamente hable y vaya a acostarse. No funciona así. Dice entonces, David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, te venceré, te cortaré la cabeza, te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las... David salió más bocón todavía, mire. No, pero ¿cuándo es boconada? ¿Cuándo es solamente ser soberbio o orgulloso? Cuando usted está confiando en su bolsillo, cuando usted está confiando en su capacidad, cuando usted está confiando en sus conectes. ¿Cuándo es fe como la que tuvo David? Cuando usted sabe que no puede, mas todo lo puedo en Cristo, si Él es el que me fortalece. Fuerte es el aplauso, hermano. Ahora, diga conmigo propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito? Pues Dios tiene un propósito con esa enfermedad. ¿Y cuál es? Que cuando te des testimonio de tu sanidad, el nombre de Dios sea glorificado. Dios tiene propósito con esa imposibilidad, con esa dificultad, con lo que usted esté batallando, para que cuando usted glorifique el nombre de Dios, los demás puedan creer que hay un Dios verdadero en este lugar. Y eso es lo que dice el 47. Sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Habiendo dicho esto, ¡pam!, una sola pedrada que no mató. La piedra no mató a Goliat, la piedra lo atontó. Y una vez atontado, dice la Biblia, que David agarró la espada y le voló la cabeza. No estoy hablando literal para este tiempo, porque va a ir a parar al secot. Pero ese problema, en el nombre de Jesús, se termina, porque Dios está con nosotros. Denle fuerte el aplauso al Rey. Padre, gracias.